amnésicos en donde la verdad se oculta, la responsabilidad se diluye y se omite la reparación a las víctimas, eso no conduce a la reconciliación. Por el contrario, se perpetúa la fractura de la sociedad. Ustedes se imaginan al Chacal, que fue el terrorista más buscado, llegando al Parlamento francés para explicar el porqué de sus actos. ¿O ustedes se imaginan a los terroristas de Irak en este momento en la asamblea de ese país explicando por qué es que realizaban esos actos? ¿O algunos de los grupos tribales? Gracias, señor presidente. A usted, representante Gina Parodi, se le concede el uso de la palabra al senador Álvaro Araujo. Gracias, señor presidente. Se presentaran los señores Mancuso, Báez e Izaza. Acabamos de escuchar también a la representante Gina Parodi, al representante Gustavo Petro, oponerse con diversos argumentos. Y honestamente les digo que a mí me parece muy bien lo que dice Gina Parodi y me parece muy bien lo que dice Gustavo Petro. Y me parece muy bien lo que han dicho los columnistas y los periodistas que se oponen a que los señores Mancuso, Báez, expresen quienes no están de acuerdo con un proceso y que lo expresen de una manera legítima y respetuosa, así como se deben hacer las cosas. Pero así como me parece necesario que respetemos las opiniones, me permito expresar las mismas que disienten profundamente contra aquellos que consideran que cederle el uso de este micrófono a Mancuso, a Báez y a Izaza es otorgarles un premio. Yo no creo, el cual me aterroriza y me petrifica del miedo pensar que los enemigos del Estado se van a constituir en uno solo y lo indispensable, necesario y valioso que era darle curso legítimo a los esfuerzos de reconciliación en Colombia. Yo creo y estoy convencido que la presencia de Mancuso, de Izaza y de Báez aquí en el día de hoy tienen que arrojar resultados concretos, porque ponerle la cara al país cuando se aspira a cambiar el curso de las armas y de la ilegalidad por unos cursos políticos y de opinión, por supuesto que somete la opinión que anteriormente se dictaba a través de la fuerza, del mando, de los recursos del dinero, empiezan a convertirse en opiniones subalternas de la opinión pública, que cuente con extensiones que se parezcan a algo así entre 1 y 2 millones de hectáreas de las mejores tierras cultivables que en Colombia están estimadas en más de 20 millones de hectáreas, y que según los estudios y la información que maneja el Estado hay en poder de quienes las han adquirido con orígenes ilegales aproximadamente 6 o 7 millones de hectáreas. Estas tierras deben ponerse al servicio de los desmovilizados y con el propósito de reinsertarlos a la sociedad. Yo sí creo que se debe reparar, pero se debe reparar sobre la base de que cuando se negocia es porque no se pudo doblegar, y se debe reparar sobre la base de hay que ofrecerles oportunidades no solamente a los 30.000 hombres que empuñan armas. Para la Cámara. Salió muy mal para las autodefensas, salió muy mal para el proceso y salió muy mal para el gobierno. Salió mal, ¿por qué? Porque creo que pasó todo lo que no debía pasar. Yo pensé cuando se produjo esta invitación que el gobierno nos iba a decir para qué había autorizado esta visita. No dijo una sola palabra el gobierno, que es quien dirige la política de paz. No, simplemente hizo toda la logística, pero el gobierno no está para hacer la logística en un proceso de paz. Está para definir la política de paz en representación de la sociedad colombiana. Y el gobierno dejó esto botado. Pasó también
algo que me parece que va a ser un muy mal precedente. Y es que con un error, que este fue un error, se tapó otro error que fue haber traído al Congreso al señor Galán del ELN. ¿Por qué fue un error? Porque es que el Congreso es el escenario de la democracia. Y estos señores, hasta hoy, no están en la democracia. Pero el ELN, más aún, ni siquiera tiene compromiso de nada con el gobierno. Y el gobierno fue el que lo trajo. Para tapar ese error, el gobierno pretendió empatar, coordinador de la Comisión de Paz del Senado. Soy coordinador de la Comisión de Seguimiento de los Procesos de Paz. Soy congresista y por eso hablo en el Congreso. Y me hubiera gustado que hubieran estado aquí los señores Mancuso, Báez e Izaza para decirles lo que les voy a decir. Yo creo que esto le hace mucho daño al proceso de paz, porque la paz no se impone. La paz no se hace con este tipo de desafíos que vengan a decirnos que estaban haciendo una gesta patriótica. No, ni ellos, ni las FARC, ni el ELN han hecho ninguna gesta patriótica. Lo que han hecho es un camino de delito y de crimen. Pero ellos fueron al Palacio Presidencial 12 horas después de haber entregado las armas y de haberse desmovilizado. Esto que hemos visto con Galán hace un mes no tiene precedentes. El precedente, doctora Gina Parodi, no es lo de hoy, es lo de Galán, que el gobierno metió aquí un guerrillero en actividad sin compromiso de... Los que de una u otra manera generen opinión. En Colombia muchos se eligen por el poder del dinero y por el poder que ese dinero tiene para generar y para manejar los medios de comunicación y generar opinión. Yo creo que en el tema de la paz tenemos que ponerle mucho más corazón, mucha más generosidad y desprendimiento, y no tener posiciones dogmáticas. Aquí estuve yo, viendo al señor Galán, su verdad, conociendo su verdad. Los colombianos tuvimos la oportunidad durante casi 3 años de ver todos los días en el canal institucional del Congreso unas audiencias que se celebraban en el Caguán, en donde la subversión manifestaba lo que creía debía ser un Estado. Y aquí nadie dijo nada. ¿Dónde estaban esos columnistas que ahora se precian de defender la institucionalidad del Congreso, que no salieron a decir todas las atrocidades que en su momento se presentaron en el Caguán? Finalmente apareció el senador Vargas Lleras y hizo un debate y nos mostró todo lo que se estaba haciendo en el Caguán, y el pueblo colombiano, después de 3 años, salió a repudiar ese proceso de paz. Pues bien, el Congreso sí necesita que los actores del conflicto vengan a hablar de aquí, no en el monte, sino de cara a la democracia, al país, cuál es su verdad, y que cada uno se exprese si está o no está de acuerdo con ella. Porque aquí se dijeron cosas muy interesantes. Yo vi aquí con voz quebrantada al señor Báez pedirle perdón al país. Y ello no es nada distinto a ratificar nuestro compromiso y defensa de la vida. No es de proscribir permanentemente la pena de muerte en cualquiera de sus manifestaciones. Es Mancuso, las autodefensas, el que tiene la suerte de la reelección. El que tiene la suerte de la reelección es el pueblo colombiano. Ayer nos lo decía José Obdulio Gaviria en la edición de su libro, que si bien no habla de Uribe como una realidad en el tema de reelección, sí de la reelección como un instrumento importante. La sociedad civil tiene confianza de que el presidente Uribe en su segundo periodo puede hacer aclimatar la paz mediante un diálogo negociado. Y en ese sentido, pues nosotros, los que acompañamos al presidente Uribe, le estamos apostando, pero tenemos que rechazar de cualquier vínculo que se le quiera señalar al presidente o cualquier suerte del señor presidente en el tema de la reelección con lazos con las autodefensas o con los paramilitares en Colombia. Muchísimas gracias, representante Carlos Ignacio Cuervo. Se concede el uso de la palabra al señor representante Juan Hurtado. Mancuso, un día
empuñó las armas, cada cual por diferentes motivos. Seguramente a Gustavo Petro en su militancia en la guerrilla le tocó dispararle a otro colombiano, al igual que me imagino que ha hecho Salvatore Mancuso en su vida como comandante y como miembro de las autodefensas. Pero también ambos, en esta lucha fratricida, en esta guerra ilógica en que vivimos los colombianos, les ha tocado ver caer colombianos de uno y otro lado. Y yo me pregunto por qué Gustavo Petro quiere hacerle creer al pueblo colombiano que él hizo esas actuaciones motivados por unos principios que no pueden ser juzgados por nadie, pero él pidió y clamó, y el Estado colombiano, en un acto de benevolencia, le dio a Gustavo Petro la amnistía y el indulto que él pidió cuando fue a dejar las armas. Entonces, ¿por qué a los miembros de las autodefensas se les podría negar ese derecho? ¿O no fue el señor Gustavo Petro, como militante del M-19, grupo que en un momento determinado, si hoy no me falla la memoria, 5 de noviembre de 1985, pago por el narcotráfico, entró al Palacio de Justicia e inmoló a los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado? Y a pesar de eso, Gustavo Petro mereció el indulto y el perdón de todos los colombianos. Si las actuaciones han sido las mismas, si los hechos son los mismos, ¿por qué no también perdonar e indultar al resto de colombianos que desde la otra orilla también han empuñado las armas para rechazar una agresión ilegal e inminente de las fuerzas subversivas? Muchas gracias, presidente. A usted, senador, se concede el uso de la palabra.